Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a explicar un tema de cálculo integral, que el tema es cálculo de área bajo la curva por extremos derechos. Y para que se entienda mejor el tema, vamos a hacer un ejercicio bastante sencillo. Ahora nos piden calcular el área bajo la curva de la función f de x igual a x cuadrada más 2 en un intervalo de 0 a 4. Ahora aquí tenemos una fórmula que vamos a utilizar. Delta x es igual a b menos a entre n, donde a es el inicio del intervalo, b el fin del intervalo y n el número que vamos a dividir ese intervalo. N depende de la cantidad de segmentos que nosotros lo queramos dividir. Ahora, para identificar cuál es el inicio y el fin del intervalo, el 0 es el inicio y se le asigna la letra A. El 4 es el fin y se le asigna la letra B. Ahora, delta x va a ser igual a b menos a. 4 menos 0 y lo vamos a dividir en 4 partes entre 4. Por lo tanto, delta x es 4 entre 4 y nos va a dar 1. Ahora, para poder calcular el área necesitamos hacer su gráfica. Y si ustedes recuerdan, tenemos que hacer una tabulación donde vamos a asignarle valores a x, ponemos la letra x, y este valor de esta variable nos va a dar el valor de y. Ahora, tenemos nuestro intervalo que vamos a empezar de 0. Ahora, los incrementos en x son el valor que acabamos de calcular en delta x, que son incrementos de 1. Por lo tanto, empezamos en 0, 0 más 1 me da 1, 1 más 1 me da 2, y 2 más 1, 3, 3 más 1, 4. Yo ya voy a llegar hasta el 4 porque aquí me piden que calcule el área bajo la curva hasta 4. Ahora, este valor de 0, para que nos dé el valor de y, lo vamos a sustituir en la función donde tengamos la letra x. En este caso solamente vamos a hacer una sola sustitución y tenemos que ahora no pusimos valores porque aquí le vamos a ir cambiando. Es decir, el primer valor que es 0, yo lo voy a sustituir donde tenga una x. Es decir, voy a sustituirlo en f de 0, 0. Es decir, que cuando el valor es 0, 0 al cuadrado me da 0 más 2, me da un valor de 2. Siguiente valor, yo voy a quitar el 0 y voy a sustituir el siguiente, que es 1. F de 1 va a ser igual, 1 al cuadrado me da 1 más 2, nos da 3. Si yo quito el 1 y le pongo el 2, era 2 al cuadrado, me da 4 más 2, 6. Si yo quito el 2 y ahora pongo el número 3, f de 3 va a ser 3 por 3, 9 más 2, 11. Por consiguiente, si yo quito el 3 y pongo el 4, me queda 4 por 4, 16 más 2, 18. Ahora vamos a proceder a realizar su gráfica. Para eso, tenemos un plano cartesiano XY, donde en el eje X vamos a tener los 4 valores. Empezamos con el 0, 1, 2, 3, 4 y 5. En el
eje Y tenemos 18 valores, lo podemos dividir en 4 partes, 1, 2, 3, 4, 5. En este caso es 5, 10, 15, 20. Empezamos a localizar los puntos. Cuando x vale 0, y vale 2. Cuando x vale 0, y vale 2. Tenemos en nuestro primer punto. Siguiente, cuando x vale 1, y vale 3. Hemos localizado nuestro siguiente punto. Cuando x vale 2, y vale 6. Acá tenemos nuestro tercer punto. Cuando x vale 3, acá está, y vale 11. Tenemos nuestro siguiente punto. Siguiente, cuando x vale 4, y vale 18. Cuando vale 4, y vale 18. Ahora vamos a proceder a unir los puntos. Empezamos de acá. Ahí está. ¿Qué nos están pidiendo? Que necesitamos calcular el área de toda esta región. Ahora, para calcular el área, según lo tenemos que dividir, porque todavía no estamos viendo integrales, vamos a dividir toda esta sección en rectángulos, empezando del 0 y nos vamos a ir hacia la derecha. Es decir, yo acá voy a formar mi primer rectángulo y va a ser mi área 1. Siguiente, donde toca la curva voy a formar otro rectángulo y esta va a ser mi área 2. Tercero, donde toca la curva el punto 2, voy a formar otro rectángulo y este va a ser mi área 3. Siguiente, va a ser mi área 4. He formado 4 rectángulos. Ahora, si ustedes recuerdan, para calcular el área de un rectángulo es sencillo. Área es igual a la base por la altura. Por lo tanto, el área 1 va a ser la base. La base es la distancia que hay entre segmentos, pero esta base la hemos calculado acá. Son incrementos en x y este es nuestro delta x. Por lo tanto, todas las bases miden 1. Ahora la altura del primer rectángulo es cuando x vale 0 y su altura va a valer 2. Para nuestra área número 2, la base sigue valiendo 1. Y cuando estamos en este punto, la altura es cuando x vale 1 y acá nos dice que su altura es 3. El área 3, su base es 1 y nos indica que la altura va a ser el valor que nos dé en y cuando x vale 2, en este caso 6. El área número 4, la base es 1 y la altura es lo que vale y cuando x vale 3, que sería 11. Ahora procedemos a hacer las multiplicaciones. 2 por 1 me da 2, 1 por 3 me da 3, 1 por 6 me da 6 y 1 por 11 me da 11. Ahora, el área bajo la curva va a ser igual a la sumatoria de todas estas áreas, es decir, 11 más 6 me da 17 más 3, 20 más 2 me da 22 unidades cuadradas. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí hay un área que no estamos tomando en cuenta, que es esta área que está en rojo. Es decir, esta área son nuestro error
que tenemos a hacer el cálculo del área bajo la curva por extremos derechos y necesitamos saber cuánto es el área en rojo para que tengamos el área exacta. Bueno, ahora vamos a calcular el área bajo la curva por extremos izquierdos. Como ya tenemos un ejemplo, sabemos que nos están pidiendo calcular el área bajo la curva de la función x cuadrada más 2 en un intervalo de 0 a 4, de tal forma que nosotros ya tenemos su gráfica. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora nosotros vamos a formar rectángulos hacia el lado izquierdo. Es decir, vamos a empezar en nuestro límite superior y vamos a irnos hasta el límite inferior. Ahora, yo voy a formar un rectángulo del 4 al 3 y esa va a ser mi área 1. Después, donde está tocando la curva es en el punto 3. Ahí voy a formar otro rectángulo y esa va a ser mi área número 2. Ahora voy a formar otro rectángulo donde toca la curva en 2 hasta el 1. Esa va a ser mi área número 3. Por consiguiente voy a formar un último rectángulo donde toca la curva en el punto 1 y esta va a ser mi área 4. Ahora, si ustedes ven, seguimos teniendo algunos rectángulos. Por lo tanto, el área de mi rectángulo 1, la base sigue siendo la misma, 1 para todos mis rectángulos, pero la altura ha cambiado. La altura del rectángulo número 1 es cuando el valor de y está en el punto 4, es decir, cuando x vale 4, y vale 18. Por lo tanto, su altura es 18. El área 2 es esta. Por lo tanto, la base sigue siendo la misma, pero la altura es cuando x vale 3, y vale 11. Ahora, para calcular el área 3, la base sigue siendo la misma y la altura ha cambiado. Es cuando x vale 2, la altura en y es 6. Para el área número 4, la base vale 1 y la altura es el valor de y cuando x vale 1. En este caso sería 3. Pasamos a hacer las multiplicaciones. 18 por 1 me da 18. 11 por 1 me da 11. 6 por 1 me da 6. Y 3 por 1 me da 3. Ahora, el área bajo la curva sería la suma de todas estas áreas. Tenemos 18 más 11 nos da 29, más 6 nos da 35, más 3 nos daría 38 unidades cuadradas. Pero si ustedes se fijan, también tenemos un error, que hemos sumado un área que no queríamos sumar, es decir, esta área que está en rojo. Ahora, para poder compensar ese error, cuando hicimos el cálculo por extremos derechos, ¿qué tal? Ahora, para poder reducir el error en las áreas, lo único que necesitamos es sacar un promedio. Como ustedes recuerdan, para sacar un promedio es la suma de sus elementos entre el número de elementos. En este caso tenemos dos elementos. El área calculada por extremos derechos nos dio 22 unidades cuadradas. El área por extremos izquierdos nos dio 38 unidades cuadradas. Lo único que vamos a sacar es el promedio. Por lo tanto, el área bajo la curva va a ser el área
por extremos derechos más el área por extremos izquierdos entre 2. El área bajo la curva va a ser 22 más 38 entre 2. El área bajo la curva va a ser 38 más 22 nos da 60 entre 2, por lo tanto el área bajo la curva serían 30 unidades al cuadrado. Y con esto estamos reduciendo el error en el cálculo de las áreas.